tu belleza te enamora. ¿Y cómo las entiendes cuando ves que se transforman mariposa? Háblame, ¿cómo lo haces con ellas dulcemente largas horas? ¿Cómo te vuelve loco cuando ves que no se alejan mariposas? Tómame entre tu mano, así en silencio, y dame tu sombra. Acaríciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Búscame, ¿sabes dónde se alojan al rocío de la aurora? Vuelan de rosa en rosa, corazones tornasol. Le gusta estar a solas, pero vuelve. Tómame entre tu mano, haz silencio y dame tu sombra. Acariciame suave, que yo no pierda color ni forma. Déjame libre cuando me veas inquieta, me veas ansiosa. Que no es para escaparme, yo vuelvo cuando tu amor me nombra. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola, profe, bien, gracias. Hola, Paula, ¿cómo estás? Bien, gracias. Estoy mandando el link a los compañeros que andan perdidos. Ah, ok. Ya, porque tengo entendido que Felipe envió, porque a mí me llegó también el link, no hay nada como que yo haya programado. Sí, Les envió envió los links permanentes. Claro. Sí. Ya, voy a empezar a poner la asistencia por mientras. ¿Qué más está presente? Carlos. Hola, Carlos. Hola, profe, ¿cómo está? Bien, bien, ¿y tú? Bien, bien, aquí estamos, llegando del trabajo, pero todo bien. Ah, ¿en qué trabajas? Yo trabajo en radio, Ah, ¿en cuál? soy productor periodístico, actualmente soy productor periodístico de Radio Corazón. Ah, Corazón. Trabajamos, la Corazón. mira qué interesante. Ahí se conectó el Luis. Luis, ¿quién será Luis? ¿Me escuchas, Luis? Se salió. A mí tampoco me suena ningún Luis, a lo mejor compañero nuevo. Sí, o a lo mejor están usando otro dispositivo y a veces queda el nombre abajo. Sí, lo que pasa es que Felipe mandó, parece en el correo donde envió los links permanentes,
envió de este año también, para los mechones de este año también. Entonces, no, hay que buscar por jueves y uno ve, redacción, este ramo es mío. Pero puede que alguien se meta a otra clase. Sí, yo creo que me mandó el mismo mail, es como toda la semana, entonces puedo ver todas las clases, sí. Ya vamos a esperar unos minutos y si no partimos porque no los puedo hacer tampoco esperar tanto a ustedes, que llegaron a la hora. Así que voy a poner vista de galería, ahí. Ya, voy a empezar nomás porque no puedo esperar tanto rato más. Alejandra Palma, te voy a poner presente al tiro antes de compartir mi pantalla para mostrarles lo que vamos a ver hoy día y explicarles también cómo va a ser la modalidad de las clases. Esto es importante porque, como ustedes saben, este curso es bastante práctico. Entonces, perdón. Quizá mi hija, pero la voy a silenciar. Ok. Entonces este curso, como es bastante práctico, necesitamos tener una metodología súper clara de lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, ahora voy a compartir el escritorio. Para que empecemos a trabajar y ya. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy mostrando? Sí, profe, Perfecto. sí se ve. Perfecto. Se ve. Bueno, lo que vamos a ver hoy día en esta clase va a ser cómo nosotros debemos comunicar desde las organizaciones, cuáles son las técnicas y las herramientas que existen. Me imagino, no sé si hay alguno de ustedes, de los que está aquí, que trabaje en algo que tenga que ver con esto, con comunicación más de instituciones, de organizaciones, ¿no? Ya, bueno, si hay alguien después y ustedes saben, me lo hacen saber, porque también es súper útil saber y como retroalimentarse de los conocimientos que ya tengan personas que estén en este mundo. Como muchos de ustedes trabajan, para mí es importante saberlo también para no repetir, para que haya un diálogo también con esa persona, etc. Bueno, entonces, esta clase o este curso, el objetivo que tiene es a ustedes enseñarles a redactar en temas y sobre herramientas que tienen que ver con comunicación organizacional, ¿ya? Para partir me gustaría explicarle cómo quiero hacer yo esta clase, ¿ya? Considerando esta contingencia y de las clases online, que al parecer no hay fecha todavía de retorno, entonces lo mejor es proyectarse quizás a un semestre de esta modalidad. Entonces me gustaría que tuvieran obviamente estos dos formatos, que son las clases online, que es lo que estamos haciendo ahora. ¿Para qué? Para estudiar casos y para estudiar técnicas sobre herramientas y estrategias específicas de redacción y de comunicación. Y también la clase en vivo
va a ser para retroalimentar los ejercicios prácticos que ustedes hayan hecho durante la semana, ¿ya? Entonces, esta primera parte se va a complementar con una parte que ustedes tienen que realizar de manera autónoma, que va a ser ejercicios prácticos, como bien les decía, que ahora vamos a ver de qué va a tratar. Estos ejercicios prácticos ustedes los van a tener que ir colgando en el campus virtual. Me imagino que ya todos tienen acceso al campus virtual, y si no tienen acceso, es un problema. A mí me gusta canalizarlo todo a través de la página para darle un uso, porque tiene un sentido también en términos de cómo nos organizamos, y también porque creo que es la forma en que podemos manejarnos mejor. Mucho más que enviándonos correos, que obviamente también es una herramienta que nos va a ser útil y que nos es útil en esta distancia, pero me parece que el uso de la página hay que fomentarlo y explotarlo al máximo. Entonces yo voy a ir colgando ahí cuáles son los ejercicios, y ustedes van a ir colgando ahí las respuestas. Y después en la clase los vamos a revisar, o sea, yo los voy a traer revisados, voy a mostrar sus ejercicios en clase, de manera que ustedes puedan ir aprendiendo de sus compañeros también, de las correcciones que yo les voy a ir haciendo, y también de los comentarios que puedan tener entre ustedes mismos. La idea es que sea algo obviamente constructivo, y no es para burlarse, ni para sentir vergüenza de lo que uno escribió, ni para nada, eso es solamente para aprender. Y también porque hay que perder un poco el pudor a exponer las cosas que uno hizo. Y también a perderle el cariño a las cosas que uno hizo, porque uno se enamora de lo que escribe, y cree que está perfecto, pero después nadie lo entiende, y ese es un problema porque uno está enamorado. Cuando uno está enamorado no ve los defectos. Entonces pasa lo mismo con las cosas que uno crea, con las cosas que uno escribe. Y la idea es como un poco desapegarse de eso a través de esta rutina como de ejercicios prácticos. Entonces yo cuando tenga esos ejercicios, que ahora les voy a dejar uno para la próxima semana, los voy a compartir en la pantalla y los vamos a ir revisando, ¿ya? Y también unas lecturas, pero van a ser más bien complementarias y ocasionales, porque no tengo acceso ahora de manera digital a las lecturas que venían en este programa, y también muchas de las lecturas no me hacen mucho sentido, la verdad, con las actividades y con el objetivo del curso. Pero voy a ir tratando de subir lecturas que estén más o menos en sintonía, y que sean como igual como entretenidas y complementarias. Tampoco me quiero repetir cosas que ustedes vean, por ejemplo, en comunicación estratégica, ¿ya? Porque ahí ustedes van a ver algo más teórico, más del sentido, más profundo, y acá son cosas más prácticas, ¿ya? Y ejercitar mucho. Entonces esa va a ser la modalidad. Y para empezar, ¿a qué nos referimos con comunicación organizacional? Que es bueno que lo tengamos todos claro. Tiene que ver con toda la, valga la redundancia, con toda la comunicación, con toda la organización de la información que se genera en una organización, ya sea hacia afuera, lo que muestran hacia afuera, o lo que se desarrolla hacia adentro de la organización. Eso va a ser como el sentido que nosotros vamos a entender, va a ser, o vamos a considerar organización en un amplio sentido. Puede ser una organización pública, una organización privada, una empresa, puede ser un sindicato, puede ser una organización social, puede ser una organización del tercer sector, etcétera, etcétera. O sea, el término de comunicación organizacional es bastante amplio, y nosotros vamos a considerar también esta amplitud para entender organizaciones. Y la idea de esto es que también ustedes tengan en mente, en términos de trabajos y de posibilidades laborales que pueden existir en relación al trabajo de un periodista en una organización. O sea, desde mi punto de vista, muchos de los trabajos que se están haciendo ahora, o que de los trabajos que hacen los periodistas, los desempeñan en organizaciones donde se relacionan estrechamente con los medios. Entonces ahí hay una beta laboral importante para los futuros periodistas.
y eso también considerando que tenemos un escenario súper crítico en relación a los medios de comunicación. Entonces yo creo que es importante que ustedes se puedan manejar en todas estas herramientas, y no solamente en herramientas para desempeñarse en medios de comunicación, ¿ya? Entonces, ¿por qué es importante, o sea, más allá de lo que les digo yo del tema laboral, por qué es importante en sí misma la comunicación organizacional? Tiene que ver, o su importancia radica en que la comunicación expresa y refleja la imagen, el mensaje, la visión, la misión y el objetivo que tiene una institución, ¿ya? Si bien la comunicación, como ustedes ya saben, es un canal, en el caso de una organización, la comunicación, y en particular la comunicación externa, contribuye a lograr los objetivos y a que prevalezca la visión y la misión de una organización. Eso ya más en términos externos, de lo que la organización comunica hacia afuera. Pero dentro de la organización también hay una imagen que preservar, también hay unos objetivos que cumplir, también hay un plan estratégico que seguir, y las herramientas de comunicación interna son fundamentales para mantener y cumplir ese objetivo. Entonces, toda esta comunicación dentro de la organización ayuda de alguna u otra manera al mantenimiento de la organización, por ejemplo, a que la organización pueda de alguna u otra manera ordenarse, tener, por ejemplo, claras las prioridades, claros los planes de trabajo, y en el fondo eso lo que hace es que todo lo que se realiza ahí tenga un sentido. Estas cosas más en profundidad ustedes las tienen que ver en ramos de comunicación estratégica. Entonces aquí lo que vamos a ver es solamente cuáles son esas herramientas que a ustedes les pueden servir o que a ustedes les van a solicitar que conozcan cuando y que las sepan ejecutar cuando se desempeñen en este mundo, ¿ya? Entonces, aquí me gustaría mostrarles un panorama general de las técnicas y las herramientas que vamos a ver en este curso, y bueno, no todas las que salen aquí, porque esto es una adaptación que hice yo de un cuadro que sale en un texto que es como sobre comunicación política, y sobre comunicación en instituciones públicas en particular, pero me parece muy atingente para que se entienda en un sentido más amplio de dónde viene esto de la comunicación organizacional. Entonces, todas las organizaciones tienen una estrategia, o debieran tenerla al menos, una estrategia de comunicación. Por ejemplo, si esta estrategia es entregar o ceder información, la técnica de comunicación claramente tiene que ser adecuar ese contenido a ciertos criterios de noticiabilidad, o sea, que parezca noticia, ¿ya? Que suene como noticia. Entonces ahí, o que sea en el fondo, transformar un contenido en una noticia. Entonces ahí tenemos la construcción de un comunicado de prensa, o la construcción de una noticia propia, que no necesariamente va a ser un comunicado, o sea, algo que va a ir a los medios, pero que yo lo voy a publicar, por ejemplo, en mis medios corporativos, en mis medios institucionales, etc. ¿Ya? En esta estrategia también es importante mantener una relación estable con los medios de comunicación, y esa relación puede ser a través del envío de información periódica, a través de cosas tan sencillas como explicarle a lo mejor a los periodistas en qué consisten algunos comunicados o algunos informes, algunas minutas técnicas, algunos reportes que tenga mi organización, simplificárselos a ellos. Eso también va a depender, y lo vamos a ver en un rato más, de cuál es la naturaleza de mi organización. Entonces, otra estrategia perfectamente puede ser la escenificación. ¿Qué quiere decir esto? Es como la puesta en escena de algo, la puesta en escena de una actividad. Por ejemplo, organizar un evento, por ejemplo, un seminario, por ejemplo, una charla masiva o una cátedra, un debate, etc. La técnica aquí es citar a un punto de prensa, por ejemplo, y para eso se necesitan específicamente también, a veces puede ser un comunicado,
o una citación mucho más sencilla que ponga el tema en la pauta de los medios, entonces ahí también necesito redactar algo. En el tema de si yo estoy organizando un evento, hay muchas cosas que se necesitan también crear ahí y redactar. Necesito, por ejemplo, crear una invitación, necesito, por ejemplo, crear un guión para la actividad. Todas estas son, digamos, técnicas que vamos a ir necesitando si nos desempeñamos en este ámbito. Muchas veces, o muchos periodistas que trabajan, por ejemplo, en comunicaciones de gobiernos y con autoridades, tienen que elaborar discursos públicos, escribirlos ellos, y son después los que tienen que encargarse de editarlo, de revisarlo, de ver que esté todo bien y que se pueda, en el fondo, que se entienda lo que está diciendo la persona, el político, etc. Otra estrategia es la comunicación persuasiva, que tiene que ver con persuadir, con convencer, con lograr que el otro realice una acción. Ya, y aquí, por ejemplo, tenemos herramientas como el correo directo. Yo envío un correo, esto puede ser en comunicación interna, envío un correo a todos para informar que se están realizando, qué sé yo, cualquier política que tenga la organización, que se suspenden actividades, ya que es el ejemplo que vamos a ver más adelante, que se suspenden actividades. Yo lo que estoy ahí generando, o sea, también tengo que hacer una redacción de eso, también tengo que saber cómo comunicar eso, o comunicar, no sé, alguna crisis, alguna cosa que sea como de alto impacto, no sé, algunos cambios que hayan ocurrido a nivel organizacional, etc. También, junto con el tema de los correos, está el tema de los newsletters, que son lo típico que nos llega a todos los correos, que a veces es un poco mucho. O sea, a veces como que todas las empresas, todas las organizaciones realizan newsletter, que es como un resumen informativo, que tiene como la misión, además de enviar los contenidos, es como de posicionamiento. Claro, uno dice, ¿para qué mandan esto si ni lo leo? Pero nos mantiene ahí como, mira, están haciendo cosas. Ni siquiera sé qué cosas están haciendo, pero sé que están haciendo cosas, porque nos llegan los correos, y entonces estamos atentos, y si alguna vez requerimos algo, vamos a esos correos. Y los newsletters también va a ser algo que vamos a aprender a hacer. Ya hay unos programas que a lo mejor algunos de ustedes los conocen, pero vamos a ver cómo se puede redactar newsletter, etc. Ya que es básicamente una recopilación de noticias, informaciones que son atractivas y que son dignas de mostrar, ¿ya? A través del envío masivo de una especie de revista, de diario. Ya, así podría definirse. Las campañas de comunicación, la elaboración de mensajes de campaña es otra técnica, la redacción de invitaciones, como les decía, las columnas de opinión, eso es algo muy importante, sobre todo en organizaciones que son más bien pequeñas, hay una intención siempre de posicionarse con algunas ideas, y ahí la redacción de columnas de opinión, o la edición de ciertas columnas de opinión, la adaptación a un lenguaje más sencillo de cosas que pueden ser muy técnicas, es una de las cosas que tenemos que aprender a hacer. ¿Ya? Tenemos que aprender a hacer esa traducción. Y inserciones publicitarias, ahí sí se quiere como impactar a grandes, así como en una gran escala, y persuadir en una gran escala, inserciones a la redacción de por ejemplo, de alguna declaración que puede ir en algún medio de comunicación, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, es como un panorama general de cuáles son esas técnicas de comunicación en organizaciones, y técnicas en específico de cosas que me gustaría que aprendieran, ¿ya? Entonces, ya, ¿cuáles son los productos comunicacionales que vamos a aprender a elaborar? Un poco ya se los venía diciendo, pero aquí se los detallo. Vamos a redactar comunicados y noticias, columnas de opinión o cartas, vamos a redactar minutas o informes que son más bien técnicos, ok. Vamos a redactar, ok, con Claudia Guzmán. Vamos a redactar
invitaciones, que eso es algo que vamos a hacer ya a partir de ahora, que es algo más sencillo, o avisos, o comunicaciones así como más generales. Vamos a redactar mensajes para redes sociales y para medios institucionales, que son básicamente página web. Vamos a elaborar, como les decía, un newsletter, vamos a entender qué es, cómo se hace, los vamos a conocer algunas herramientas online para elaborarlo. Vamos a aprender a hacer algunos clipping de noticias, que el clipping básicamente es la recopilación de las apariciones en prensa de las organizaciones. Eso es importante porque es súper funcional cuando las organizaciones hacen su memoria, por ejemplo, su memoria anual, todo lo que hicimos el año pasado, por ejemplo, necesitamos mostrar qué hicimos el año pasado. Esto es importante, por ejemplo, para rendir cuentas, si tienen financiamiento o si tienen donaciones también, es importante que la organización muestre el trabajo que hizo. Y aquí los clipping de noticias, o sea, la recopilación de todas las apariciones en prensa, ya sea en medios institucionales o en medios externos, es súper importante. Entonces también vamos a aprender un poco cómo podemos organizar eso, y cuál es el rol del diseño también, tanto en el newsletter como en el clipping de las noticias. Y la redacción y elaboración de mensajes de campaña. También vamos a practicar un poco con eso, aunque eso igual es un tema que por sí solo podría dar para otro curso, porque en las campañas comunicacionales hay que pensar demasiadas cosas, o sea, no es como sentarse a armar un mensaje, hay que pensar como una idea creativa, que tenga un sentido, es bien, bien complicado. Entonces, estos son los productos que nosotros vamos a elaborar y en lo que nos vamos a ejercitar en la modalidad que les explicaba al principio, y vuelvo un poco para los que se sumaron después. En las clases, como les decía, vamos a estudiar los casos, las técnicas, y yo voy a retroalimentar las actividades prácticas, y las actividades prácticas, los ejercicios prácticos, los van a hacer ustedes durante sus horas de trabajo autónomo, en la semana, cuando puedan, y las van a subir en la fecha que yo les determine, que va a ser obviamente un poquito antes de la clase, para que yo tenga tiempo de revisarlo, al campus virtual. Entonces después de la clase los vamos a revisar y vamos a ir conversando sobre estas técnicas, y algunas lecturas ocasionales. Entonces, otra cosa que me gustaría mostrarles es el tema de las evaluaciones. Esto se supone que no he visto si está en el campus virtual, pero esta es la planificación. Acá ustedes pueden ver todo lo que vamos a hacer. Quizás va a haber algún tipo de cambio que yo haga y les pido que me permitan hacer esos cambios porque tengo que ir también adaptándome, es primera vez que yo doy el curso, y además en esta contingencia, además creo que si hay un tema que es más, o los veo más débiles con la redacción de algún tipo de cosa, prefiero como reforzar eso, pero esta es como la base, ¿ya? Y sobre las evaluaciones, que siempre es una inquietud importante entre los estudiantes, las tenemos aquí. Son 4 trabajos prácticos que van a hacer estas mismas actividades, estos mismos ejercicios que vamos a hacer semanalmente, pero algunos van a ser evaluados y obviamente ustedes le van a tener que poner un poquito más de pino para la nota. Entonces la primera cosa que vamos a hacer va a ser elaborar una columna de opinión. Yo creo que eso va a ser en 2 semanas más. Entonces la próxima semana yo les daría los lineamientos, y la semana que viene, o sea, la siguiente, me la entregarían, ¿ya? O sea, no van a tener que estudiar, es como les decía, es un ramo práctico, pero van a tener que estar ahí trabajando y redactando. Las fechas, déjenme ver bien, porque esto igual yo lo hice pensando en el otro calendario que teníamos. Entonces, puede ser un poco, a ver, el 20. Claro, es que el 23, ya, la primera entrega va a ser el 23. Entonces de ahí para abajo lo voy a correr todo, ¿ya? Entonces, probablemente el 18 de junio no sea lo último, sino que va a ser después, ¿ya? Pero la primera evaluación va a ser el 23, pero va a ser esto.
¿ya? La columna de opinión. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Yo no tengo ninguna duda, profesora. Ya, perfecto. Está súper clarito, profe. Todo claro. Ok, perfecto. Conforme. Ya, seguimos entonces. ¿Cuál es el punto de partida de la comunicación organizacional? El punto de partida, o lo que yo tengo que tener súper claro cuando empiezo a redactar lo que sea, es conocer cuál es el manual de comunicaciones de la organización, o el plan estratégico de la comunicación, o el manual corporativo de la organización, o el manual de marca, ¿ya? Esto tiene distintos nombres dependiendo de la organización en la que ustedes se desempeñen. ¿Y qué contiene este manual de comunicaciones? Contiene los lineamientos tanto de diseño como de estilo de la organización. El plan estratégico puede ser un poco más amplio que eso, y va a hablar ya de la misión, de la visión y de todas estas cosas, pero ustedes tienen que manejar esta información, ¿ya? Ustedes tienen que saber cuáles son los objetivos de esta organización, porque si no, no van a poder visualizar lo que tienen que redactar o cómo lo tienen que redactar, ¿ya? Y como les puse aquí, la imagen o la marca, ¿ya? Porque todo tiene una marca, aunque suene demasiado a empresa privada, no necesariamente es así. O sea, todo tiene como una imagen que se proyecta, y si uno eso lo plasmó en un plan estratégico o en un manual, es porque es hay una intencionalidad un poco más pronunciada a proyectar esa imagen. Hay organizaciones que quizás no tienen esa intencionalidad, pero de alguna u otra manera igual proyectan algo. Les voy a mostrar algunos ejemplos ahora que viene, o sea, en las otras láminas, y eso es importante porque de esa forma ustedes pueden entender cuál es el estilo de comunicación que esa organización desempeña, ¿ya? Lo vamos a ver más claro con los ejemplos. Obviamente que el contenido de lo que ustedes quieren comunicar es ultra relevante para determinar cuál es la estrategia, o sea, el contenido es importante para saber, yo, ¿ya qué hago con esta información? ¿Hago un comunicado? ¿Hago una columna? ¿Lo mando por mail a los socios? ¿Lo mando por mail a, no sé, los encargados de prensa de los parlamentarios? No sé, ¿qué hago con este contenido? O sea, es importante conocer ese contenido para definir cuál es la mejor estrategia y la mejor técnica para darlo a conocer. Pero es importante que también yo conozca mi propia organización para saber cómo contar eso, ¿ya? O sea, yo sé qué contar, tengo el contenido, y creo que la estrategia más adecuada es hacer un comunicado, ya, ahora bien, cómo lo hago también va a depender de cuál es el estilo de mi organización, ¿ya? Y obviamente conocer al público objetivo, o sea, el destinatario, también es relevante. Eso va a influir en la forma en que redactemos el mensaje, y también va a influir en los contenidos que elijamos para redactar ese mensaje, y el propósito, ¿ya? Obviamente el propósito siempre va a ser lo más relevante, pero eso va a ser en todo tipo, en todo orden, en toda organización va a ser eso, en todo tipo de comunicación, no solamente la comunicación organizacional. Y obviamente siempre hay que tener en mente el objetivo comunicacional detrás de eso. Si yo quiero influir en la opinión pública, si yo quiero informar a la élite sobre este tema, o si yo quiero que esto llegue hacia abajo, hacia los trabajadores o hacia las organizaciones sociales, todas esas cosas se tienen que analizar, no solamente en términos de la estrategia de la organización, sino que también en cuál va a ser la humilde herramienta que voy a usar para difundir eso, ¿ya? Y entonces vamos a revisar estos 3 casos, que son organizaciones que yo conozco más o menos bien, porque trabajé en ellas, y me es más fácil darles a conocer a ustedes como algunas
informaciones que ahí se ven y la forma en que se trabajan comunicacionalmente internamente. Entonces por eso también elegí como esta organización. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la Fundación Sol. ¿Conocen la Fundación Sol? Yo al menos la conozco por los estudios económicos. Ya, perfecto. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más? Sí, se han hecho bien famosos, diría yo, no sé si tanto por sus estudios, sino por la capacidad que tienen de vender el estudio. Más allá de que son objetivos, muchas cosas, pero tiene un muy buen trabajo en redes sociales y de prensa. La Ujú, Fundación Sol. ujú. ¿Alguna alguien más la conoce? Ya, miren, esta es la página. Ustedes aquí pueden ver distintos temas que son a los que se dedica, como bien decía, como temas económicos. El tema de las redes sociales que mencionaban también. Acá tienen el Twitter, que es una herramienta que es para influir y para posicionar ciertos temas. Pero también fíjense en la forma en que está redactado esto. ¿Ya? Dice, Roberto Angelini, uno de los billonarios Forbes y parte de las familias beneficiadas con la ley de pesca y baños del Mar de Chile, llama a la unidad nacional para enfrentar la crisis. Sus palabras son un espejismo si el gran capital no paga la crisis. Entonces, obviamente, aquí ustedes tienen que entender cuál es la misión de una organización como esta para también tener la capacidad de escribir un mensaje así, ¿ya? La organización, la Fundación Sol, es una organización que tiene una postura política súper clara y súper abierta, tiene una visión y una visión de la sociedad particular, y tiene una misión que es súper clara en tratar de querer influenciar y de mover un poco el eje del sentido común en relación a temas económicos. Entonces el estilo de la redacción y el estilo de la comunicación que utilizan es bastante directo. Siempre obviamente va a haber una opinión en lo que digan, pero también siempre están mostrando bastante evidencia o hechos, o tratan de fundamentarlo poniendo datos, no sé, como manejan muchos temas de datos. Entonces, yo como periodista que trabaja ahí, por ejemplo, no trabajo ya ahí por si acaso, esto fue hace muchos años, como un periodista que trabaja ahí, tiene que conocer el sentido de esta organización para poder redactar algo así, ¿ya? Para poder redactarlo y que se entienda, y también para poder redactarlo de una manera que refleje lo que la organización quiere comunicar, ¿ya? Porque obviamente estos mismos temas se podrían comunicar de otras maneras. Hay formas de redactar, hay formas de decir las cosas que, o sea, varían. Pero yo lo hago de esta manera porque mi organización, porque va más con el sentido de mi organización, va más con el estilo y va más alineado con la estrategia comunicacional de la organización, ¿ya? Entonces, por eso es importante lo que les mencionaba de conocer cuál es el plan estratégico y el manual de comunicación y el objetivo comunicacional de mi organización, ¿ya? Por ejemplo, aquí están hablando del plan económico impulsado por el gobierno en relación al COVID-19, y es una columna de opinión. O sea, se eligió hacer una columna de opinión porque había mucho que decir, había una crítica, me imagino yo, muy fuerte a este plan. No he leído la columna, pero estoy segura que es eso. Creo que acá la abrí. Sí. Entonces hay una opinión clara y muy fuerte en relación a este plan económico, ¿ya? Entonces la técnica que utilizaron para comunicar esta información es a través de una columna, ¿ya? Y por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí Asimpress. Asimpress es una organización gremial
que agrupa a toda la industria del sector gráfico, ¿ya? Como las imprentas, proveedores de tinta, proveedores de papel, de cartón, etcétera. Es un gremio más bien pequeño y un gremio que igual está en bastante crisis por el tema de la muerte del papel, ¿ya? Y por la digitalización de las cosas y qué sé yo. Y ellos trabajan con socios, por ejemplo, que son todas estas empresas gráficas, y hay de todo tipo de empresas, desde la pyme más pequeña, que tiene la capacidad de pagar una cuota para ser socio, hasta empresas como Epson, Canon, HP, que son proveedores y que obviamente son multinacionales. ¿Ya? Mira aquí, por ejemplo, Kodak, qué sé yo. Entonces, otro público. Pero ellos, si se fijan, también eligieron comunicar algo sobre el COVID-19 y las medidas. ¿Ya? ¿Y cómo lo hicieron? No eligieron hacer una columna de opinión, ¿ya? Porque eso no va con lo que ellos querían comunicar. Ellos lo que quieren comunicar es como cuáles de todas estas medidas les sirven, ¿ya? Les sirven o son útiles para ellos. Cuáles de todas estas medidas tienen la potencialidad de ser una herramienta para las mismas empresas gráficas, ¿ya? Entonces aquí hay como, si ustedes lo ven, hay una explicación de las medidas, ¿ya? Uno, plan protección de actividad económica, ¿en qué consiste? Bla, 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 bla. Plan protección de los ingresos, ¿en qué consiste? ¿A quiénes beneficiará? Etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, si se fijan, esta comunicación y esta son sumamente distintas, ¿ya? Son distintas en la forma en que están redactadas y son distintas en la técnica que utilizaron. Acá es una columna de opinión, ¿ya? Al otro lado vemos más bien, podría ser un comunicado, no, podría ser un informe más bien, o un reporte podría ser esto, ¿ya? Entonces, por eso es relevante que ustedes conozcan a su organización. ¿Ustedes se imaginan algo así escrito en esta página de Asimpress? ¿No? No lo hubiera esperado. ¿Cómo? No, ¿usted consultó, profesora, si nos imaginábamos que tuvieran ellos esta página? No, lo que pregunto es si se hubiesen imaginado, por ejemplo, que algo, por ejemplo, que esto, que está escrito como de una manera mucho más objetiva y quizás más al callo, como de cuáles son las medidas, ¿Mm? y que pretende comunicar esas medidas y nada más, no quiere opinar sobre las medidas, no quiere hacer una crítica ni decir nada más, solamente decir, mira, esto es lo que hay y esto es lo que nos sirve a nosotros. Este tipo de comunicación no va con el objetivo de una fundación como esta, por ejemplo, ¿ya? Claro. Acá lo que se quiere hacer es como, o lo que se quiere mostrar es como, es justamente esto, ¿por qué el plan económico es insuficiente? ¿Ya? Claro. Entonces, lo que les quiero mostrar es que dependiendo de la organización y de el objetivo comunicacional de esa organización, la estrategia, el plan, el estilo que esa comunicación pueda tener y que está plasmado en un manual, va a influir en la técnica que ustedes elijan para comunicar un mensaje de esa organización y va a influir en la forma en que lo van a redactar también. ¿Ya? Puede ser, por ejemplo, aquí me imagino yo que el lenguaje es mucho más directo, ¿ya? Por ejemplo, me imagino también que hay un uso mucho mayor, mira acá, de datos, ¿ya? Porque obviamente tienen que fundamentar de alguna manera lo que se dijo. ¿Ven? Hay mucho más datos. Y como es una columna, tiene que tener una tesis clara y un argumento claro. Y ese argumento tiene que ser probado. O sea, eso es lo básico de escribir una columna de opinión. En cambio aquí, lo que hay son un reporte. Claro, eso es un reporte. De la información
porque el sentido de esta organización es ayudar un poco, ayudarse entre los socios que están metidos en este gremio. ¿Ya? O sea, sintetiza la información para entregarle lo que a ellos solamente les va a servir. Exactamente. Y eso es porque eso es funcional a la comunicación estratégica de esta organización, a lo que esta organización hace. Esta organización no quiere influir en la agenda pública. Si hubiese a lo mejor algo aquí en esta información que a ellos no les conviene y que de verdad los perjudica, quizás la comunicación sería otra. ¿Ya? Entonces, lo que quiero decirle es que el punto de partida para que ustedes empiecen a redactar algo, para saber cómo redactarlo, o sea, no solo qué, sino que cómo redactarlo, qué tipo de lenguaje usar, cómo referirme o cómo describir los hechos, cómo describir los acontecimientos, cómo referirme a eso que quiero contar. Para que ustedes hagan eso, el punto de partida es conocer muy bien a la organización en la que están, ¿ya? Aquí les quería mostrar otra organización, se llama Elige Educar. Esta organización trata de promover la carrera docente, de potenciar un poco a los profesores, de apoyarlos, Sí, el sentido original es promover que estudiantes con buenas notas ingresen a estudiar pedagogía y tenían asociada una beca, etcétera, etcétera. Entonces, si se fijan, la redacción también de sus informaciones va en esa línea. Abrimos espacio de reflexión para que los profesores trabajen la contingencia del país. Un espacio de diálogo para enfrentar, como entregando herramientas, ¿ya? También acá hay mucho de testimonio, de contar experiencias exitosas. Es un espacio como de ayuda también a los docentes. Entonces, aquí también, si se fijan, la comunicación tiene que ver con eso, ¿ya? Tiene que ver con lo que está, o con la intención que tiene, o con la estrategia que tiene esta organización, ¿ya? Entonces, bueno, si se fijan acá, por ejemplo, que esta es la asociación. ¿Dónde era esa parte? Bueno, lo que les decía, es como nuestros socios. O sea, ustedes pinchan aquí y pueden conocer cuáles son las personas o cuáles son las empresas que pertenecen, y hay información que es funcional, muy funcional, o como muy pensada en la comunicación interna, ¿ya? De lo que ellos quieren comunicar para sus socios, ¿ya? Y aquí en la Fundación Sol hay mucha comunicación externa, ¿ya? Es como lo que ellos quieren contar al público, a la ciudadanía, a la gente que se mete a la página, que es gente N+N, o sea, no son personas identificadas como lo sería un socio de una asociación gremial, ¿ya? Es información más bien de interés general o de interés público. Entonces, eso es lo que les quería como mencionar, o les quería hacer notar con estos ejemplos. No sé si les queda claro. Sí, queda súper claro, Micaela. Encuentro que la página aparte está bastante como ordenada, porque igual es harta información, harto banner, y Claro. igual está bien ordenada, por colores, está, y se nota, y como de lo que tú explicaste, se nota muy bien las diferencias en la forma de comunicar y el objetivo que hay detrás. Claro, eso, o sea, eso es lo que me importa y lo que quiero que les quede claro con esta clase. O sea, si ustedes eligen, por ejemplo, o el día de mañana les piden hacer un comunicado, ustedes tienen que tener claro, ok, sí, a ver, y cuál es la noticia del comunicado, cuál es el contenido, pero siempre, o sin perder de vista, cuál es el plan estratégico, o cuál es la visión general que tiene la organización, ¿ya? El sentido de eso es que exista coherencia entre lo que yo estoy comunicando y lo que yo soy como organización. Entonces, es importante y no es menor tener esta claridad
antes de empezar a redactar, antes de empezar a realizar nuestros ejercicios prácticos, antes de empezar a hacer una columna. Eso es súper importante, ¿ya? Entonces, ahora lo que me gustaría hacer es mostrarles la actividad que vamos a hacer para la próxima clase, ¿ya? Esta va a ser la actividad. Como les decía, no es una actividad, la idea de esto es que se puedan ejercitar, ¿ya? Que puedan redactar. Yo no sé, ¿ustedes tuvieron ya redacción, un curso de redacción anterior a este? ¿O este es el... ¿De qué fue ese curso? ¿Es como más bien de periodismo para medios? ¿O... Sí, sí, tuvimos eso de redacción de lo que es redacción de periódicos, de cómo se crea la noticia, cómo se genera la noticia, que alguien más me ayude porque no me acuerdo bien. Eso es redacción 1 y redacción 2. Ya, perfecto. Perfecto. Aprendimos a hacer ensayos, hicimos, ¿qué más hicimos? Crítica también, bueno, hicimos como varias cosas. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, claro, lo que vamos a hacer ahora, como les decía en un principio, es redactar todas estas cosas que se las puse aquí. Vamos a partir con comunicados y columnas de opinión. Me gustaría que no solamente aprendiéramos cómo a escribirla, sino que también a editar una que ya esté escrita. Eso a veces es muy difícil, porque uno, como no la escribió uno no entiende qué quiso decir la otra persona con este chorizo. ¿Ya? Eso pasa mucho. Entonces, ahí es importante un manejo de los contenidos y, como les decía, un conocimiento sobre la institución. ¿Ya? Entonces, les explico esta actividad y me gustaría que fuéramos cerrando con esto para que ustedes la pueden hacer ahora en esta hora y me la mandan porque todavía no la pongo en el campus virtual, o la pueden hacer durante la semana con tiempo hasta el miércoles, ¿ya? Lo voy a dejar todo en el aula virtual, pero les voy a mostrar un poco. ¿Ustedes ya se metieron al campus virtual? ¿Conocen? Esta es la página. Es que hay otra página que es, o sea, lo que teníamos el año pasado, que era el navegador virtual, que ahí también había un aula, ya, pero esa no es. O sea, quiero mostrársela porque no quiero que haya errores y que tengamos problemas de comunicación. Entonces, es esta, ¿ya? Y voy a no sé cómo se colgar, usa. ¿no? ¿Pero sabes ingresar? Sí, sí, ya ingresé y todo me aparece eso. Y no veo nada. Nada más que eso. ¿Cómo se ingresa? Porque yo traté y me parecía todo erróneo, como el, no Con sé el, si con el root, no cacho cómo se entra. ¿Alguien sí, sabe? con el root. De ahí yo te puedo explicar. Ya, yo pregunto después. Ya, yo Ya. te explico después, América. Ya, creo que era con el root y después, bueno, es que a lo mejor era distinto para los profes, mejor no digo La nada. clave Ya. es el root con guión, sin puntos, con guión y dígito verificador. Y después la clave es UAHC. Ya, Y genial. después se cambia, supongo, la clave. Ya, Pero, A lo mejor. claro. gracias. Entonces, esta página la tengo que arreglar un poquito, pero vamos a ir por, no sé si lo organice por unidad, porque las unidades del programa son como comunicación externa, comunicación interna, y a mí sí, entiendo esa división, pero a mí no me hace mucho sentido, porque hay veces que cosas de comunicación interna también son media externas, entonces hacer como la división tan cuadradamente, no sé si voy a inventar algo, capaz que le cambie el nombre, pero vamos a estar siempre colgando aquí las informaciones, ¿ya? Ustedes se meten, supongo que la vista que tienen ustedes es igual a la mía, solo que yo la puedo editar. Vemos toda la pantalla. Todo Entonces, lo que ya, perfecto. Entonces aquí está el programa, que es la planificación que les estaba mostrando, voy a actualizarlo con la fecha.
y hay una opción en que yo les puedo, aquí, en esta, que yo aquí en avisos puedo ir colgando las cosas, o sea, diciendo lo que hay, ¿ya? Entonces en aviso yo agrego y digo, La tarea. dejé aquí, claro, dejé aquí el ejercicio práctico, dejé aquí la tarea, ustedes se meten, ¿ya? Y la tarea después ahí van a ver, se van a dar cuenta, va a tener su propio estilo y va a tener la fecha de, ¿cómo se dice? La fecha de terminar, la fecha de finalización de la actividad. Ya. Entonces ahí ustedes tienen que subirlo y bla, bla, bla. Pero básicamente esta es la página, ¿ya? Entonces, para que todos la conozcamos y sepamos que con esto vamos a trabajar. ¿Tenemos que enviar la tarea a su correo o al campus? No, aquí, al campus, ¿ya? Porque el correo mío, el año pasado tuve mala experiencia, se me perdieron unos mails que me mandaron porque no tengo correo de la universidad y mi correo personal me llegan demasiadas cosas y se me pueden pasar, entonces prefiero canalizarlo todo a través de aquí, y obviamente si es que tienen duda, me quieren escribir algo, me pueden escribir el correo, pero las tareas las vamos a concentrar aquí, ¿ya? ¿Cómo se sube? En el campus. Debe ser la opción de adjuntar un archivo, algo así sencillo, ¿ya? No he visualizado todavía cómo es. Ya. Pero se va a cargar a la página, adjuntar algo, pero a la página y no al correo. Entonces después yo lo veo y lo descargo. Así como muy sencillo. Ya. Y como les decía, vamos a retroalimentar todos esos ejercicios en las clases, ¿ya? Entonces así yo voy a poder revisar cómo lo hicieron, destacar lo bueno, criticar lo malo sin que se sientan, por favor. Es para que vayamos aprendiendo. Capaz que igual esté súper bien todo, o sea, yo no sé. Ya han tenido cursos de redacción, entonces ya también esto me sirve para ir evaluando cómo están ustedes, porque no sé, no los conozco, no sé cómo escriben. Entonces necesito tener esa aproximación. Entonces por eso vamos a partir al tiro con esta actividad. Y esta es la actividad. Van a simular ustedes que trabajan en el equipo de comunicaciones de la universidad y están encargados de redactar un aviso, una información, para anunciar la suspensión de las actividades presenciales y las medidas que se están implementando por la crisis sanitaria del coronavirus. ¿Ya? Ese aviso va a ser enviado a los correos electrónicos de los estudiantes de la universidad, ¿ya? O sea, el público objetivo aquí son los estudiantes, y el objetivo es contar o decir que se suspendieron las actividades y que se están implementando medidas, ¿ya? Ustedes les pueden poner los adornos que quieran, si quieren fantasear con algo, está bien, a mí me importa más la redacción, ¿ya? Si quieren agregar algo más, o si quieren basarse en algo alguna otra información, como por ejemplo otras medidas, no sé, como, no sé, qué sé yo, no sé qué otras medidas habrá tomado la universidad, pero si hay otras medidas ustedes la pueden agregar, eso es de ustedes, pero esto es lo básico. Entonces deberán elaborar un aviso, un texto, en el fondo es un texto de máximo 300 palabras o 3 párrafos, es algo breve, y consideren ahí, a grandes rasgos, una breve introducción o saludo, un mensaje central que va a ser el desarrollo, y una finalización o una despedida, y además deben agregarle un asunto, porque cuando uno manda un correo tiene que poner un asunto, o un título, ¿ya? El asunto puede ser el título, pero tienen que pensarlo bien también, porque es una comunicación importante, entonces tiene que ser leída y no dejada ahí en no leído, ¿ya? Especialmente porque es para estudiantes, que usualmente no revisan mucho sus correos. Entonces, esa es la actividad. Y van a tener hasta el miércoles, ¿dónde dejé mi calendario gigante? Hasta el miércoles 15 para enviármela. Y el jueves de la próxima semana lo vamos a revisar en la clase y vamos a ver vamos a empezar a ver cómo redactar un comunicado, y no sé, voy a ver si lo hago al mismo tiempo que lo de la columna de opinión. No, quizás no. Ahí voy a ir viendo si es que esas dos cosas las hago juntas o no.
Pero eso sería, ¿ya? ¿Queda claro? Sí. Perdón, profe, hay que subirlo como adjunto Sí, a mira, campus virtual. al campus virtual, Ya. yo creo que el formato, si es que es igual que la otra universidad en la que trabajo, el formato de añadir, sí, creo que el formato es que te exige, por ejemplo, poner un archivo, adjuntar un archivo. Sí. Entonces Ya. después yo me meto y están todos los archivos ahí adjuntos, ¿ya? Ok. Sí, creo que ese es el formato. Pero si no, ustedes van a darse cuenta porque no, o sea, va a estar ahí explicado como la forma en que se realiza, ¿ya? Ujú. Así que Gracias. esa sería la actividad, esta sería la clase. No sé si hay alguien que tenga dudas, preguntas, o si hay algún problema como de, no sé si hay alguien que esté trabajando solo con el teléfono celular, que también me diga. Ujú. ¿Alguien quiso hablar? Sí. Sí, yo, Belén, acá. Tengo dos cuéntame. preguntas. Dígame. Primero, saber si usted prefiere las clases con la cámara activadas o desactivadas. Y si Yo ya pasó la prefiero, lista. sí, yo prefiero verlos, porque se me hace muy raro hacer la clase y no haberlos conocido nunca, y solamente ver los nombres, eso es muy raro. Pero no los quiero forzar, obviamente, si no quieren mostrar su cara, o no tengo problema. Ya, Tampoco quiero que parezca que están conectados y que no están, po. O sea, no sé si me explico. como estar hablando sola en el fondo. Claro. Sí, sí, lata. Entonces, si pueden, Ya. yo igual les trato de, por ejemplo, todos los archivos que compartan en PDF, entonces es más liviano para mí mostrarlo. Entonces no sé si, quizás si todos abrimos las cámaras al mismo tiempo, es un problema de conexión, o les puede generar un problema de conexión a otros. Pero en la medida que quieran, lo pueden hacer, y si quieren hablar también, quizás puede ser eso, también cuando quieran hablar, abren la cámara, y así como abren el micrófono, abren la cámara. Pero es opcional, absolutamente opcional. Y sobre la lista, sí, pues pasé entre comillas la lista, pero voy de nuevo, ¿ya? Paulina Arévalo. No, ya. Claudia Guzmán. ¿Llegó al final? Perdón, profe, no se pudo conectar la Claudia porque tuvo un problema, me pidió que la esposara. Ah, ya, perfecto. Ahí. Belén, sí, Belén estaba. Roberto Carmelic, no, él me escribió ayer, me dijo que no podía estar. María José Yaulén, no está. Luis Alejandro Yaulén, ¿no? Ah, Ellos son hermanos. sí, Sí. Ah, qué loco. Ya. Y Fabián Morales. Hola Fabián, ya. está. Alejandra Palma, sí. Sí, aquí Ya estoy. sí, ya la tenía. Natalia Ríos. Aquí. Está la Natalia. Hola Natalia. Hola. Y Daniel Azar. Ramón Vargas. Ya, Ramón, te vi. Y creo que me falta. ¿A quién que está aquí no mencioné? América. América. América, no te tengo en la lista. Y Hernán Crespo tampoco me tiene. No, tampoco están. ¿Y ustedes saben por qué no están? Los voy a anotar aquí para preguntarles. ¿Ustedes saben por qué no están en esa lista? Yo sé que no podía inscribir los ramos, pero por un tema de un error de registro, y
mañana lo voy a solucionar. Le voy a escribir a Felipe. Ella me escribió y me Ok. dijo que le mandaras los ramos y él me va a ayudar a solucionar. Ya. ¿Y Hernán? No, no sé, la verdad. Le voy a preguntar a Felipe. ¿Mm? Ok, ya, pero igual yo lo voy a dejar aquí registrado en un papel, porque ahí salen los nombres así y no puedo meterle mano a esa cosa. Así que, bueno, entonces eso. Profesora, yo tampoco estoy, soy Romina Albarracín. Ah, Romina, ya, sí Tengo me el nombre acuerdo de de ti. monstruosa así acá Sí. en el- Romina, ¿cuál es tu apellido? Albarracín. Aparece como Franco y Nostroza. Sí, que es el computador de mi pareja. Ya. Bueno. Ya. Bueno, eso, chicos. Dejamos hasta aquí y espero las tareas. Voy a subirlo ahora. Hay alguna sección y todo va a estar en esa sección que le mostré que se llama avisos. Voy a tratar de colocar toda la información ahí, ¿ya? Y eso básicamente. Así que nos vemos la próxima semana, ¿ya? Sí, gracias. Descansen, buen fin de semana. Igual, gracias. Chao. Chao a Oye, todos. Ramón, me mareas con tus Es que fondos. Chao a Espérate, por eso mi todos. fondo. ¿Dónde estáis ahora, Ramón? Tus fondos locos y carretera. Oigan, disculpen, ¿ustedes tienen grupo de Estoy- WhatsApp como curso? Sí, Anota tu número en el chat. en el Ya, chat, bacán. anota tu número y te sumamos. Ya, bacán, gracias. Y creo que el compañero que se fue recién, Hernán, ¿cómo se llama? El último Sí, profe. Hernán. Hernán, él Sí, tampoco. Hernán. Sí, él tampoco. No, Ahí ya puse mi número. ya, Romina, ¿cuánto? Ahí está, Albarracín. Albarracín. Ya. Ya, bacán, gracias. ¿Ya quién va a sumar a la Romina? Yo la subo. Ya, súmala. ¿Quiénes son los Ya, administradores? Somos todos, Ah, ya. Todos y ninguno. todos sin ninguno. Hola, Toti. Paola, ¿cómo estáis? Bien, oye, Adiós, nos vemos. eso Tengo del tuto. carro es un extraño. Yo también me voy. ¿Cierto? Igual. Sí, Chao, vos, profe. Toti. Chao, profe, que esté bien. Chao, compañero. Nos vemos. Que el Toti vaya a dormir. Que el Toti vaya a dormir. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao, cuídate. Adiós, igual. Oye, Ramón. Ahora Me con el cuento, ¿cuál es tu problema con mi fondo? Con mi fondo, a ver. ¿Estás celosa? Pon tú tu fondo. No, sí, caché ya cómo se ponen los fondos. Oye, lo que no entiendo es cómo entrar lo que estaba mostrando la profe ahora. Esta cuestión de la aula virtual. No te escucho. Yo caché que Felipe me mandó un correo preguntándome si tenía acceso. Yo me Sí, a mí metí recién. Y entré al aula virtual. Lo que no puedo entrar es al campus. sí, no, yo puedo entrar a los dos. A Al los aula dos, sí, la miré, entré, no hice nada. Tengo ni idea qué se hace, no tengo ni idea cómo se funciona, no tengo ni idea. ya, sí, pues, pero es que ahí es donde está tu correo, o sea, de la universidad y todo lo demás. Pero el campus virtual, el que abrió la profe ahora, que es súper creativo, que tiene ese color plomo horrible, y cómo se llama, pero en ese, yo no sé, porque la otra vez la profe de la Pimentel, la Carolina, dijo, oye, ya, que la Paola lea, pero yo no sabía dónde tenía que leer, pues, ¿cachai? Porque no veía lo que ella ingresó. Entonces, lo que estaba cachando ahora es que hay abajito, en esta página, parece que lo que está de azul es lo que tiene material. Mira, yo mañana que técnicamente no debería trabajar, voy a dedicarme a jugar un rato a eso. Porque la Sí, pues verdad, se no he visto supone, nada. se supone. Entonces tampoco cacháis nada. Ya. Ya, No, con cueva vengo a clases y mi señora me dice, tenéis clases y yo no me acuerdo. yo me puse una alarma a las 6:15. Entonces, ya, No, listo. ¿sabes lo que pasa? Es que como antes estábamos subterráneos, yo me quedaba sin señal y a mí era muy bueno porque no me huellaban, ¿cachai? Claro, Yo avisaba, weón, yo entro a clases de 6:30 a 9, no me hueven. Y no aquí me siguen hueando con el teléfono todo el rato, entonces... todo mal, todo mal. Ya, Ya, Ramoncito, nos eso. vemos, cuídate.
Chao. ¿Ahí dónde? Aquí.